Yo hoy voy a dar una pequeña meditación o enseñanza sobre la iglesia y el evangelismo. Y uno de los enfoques más importantes que tenemos que hacer es que no todos somos llamados a discipular, ¿verdad? Normalmente en nuestro tiempo los que se discipulan las iglesias, ¿verdad? Que eso yo creo que es como partir del principio de que en la iglesia, a través de las autoridades espirituales que Dios ha puesto, es donde se discipula. Pero los miembros de la iglesia tienen un llamado, que es un llamado a testificar. Entonces, partiendo de ese punto, vamos a iniciar. Dice que diariamente mueren millones de personas sin conocer a Jesús como su Salvador personal, sin tener una relación con Dios. Mucha gente muere así. Y esto es solo como una forma para meditar, ¿verdad? Porque yo le decía al Señor, ya, Señor, podemos hacer tan poquito, ¿verdad? Porque es enorme esto, ¿verdad? Pero yo creo que el primer paso es acercarnos a aquellas personas que Dios nos pone en nuestro entorno. Hace algunos años recuerdo que Gerardo había hablado de los círculos concéntricos. Es que él es mi amigo, entonces a veces yo le digo Gerardo y otras veces le digo cuando quiero así como pastor, ¿verdad? Okay. Entonces hablaba el pastor que esos círculos concéntricos se iniciaban con el yo, el primer círculo, luego teníamos el círculo de la familia, luego había un tercer círculo que eran los amigos, ¿verdad? Y ahí van, creo que eran 3 o 4 círculos más, pero me recuerdo como de 3, que esos son como los principales. Entonces dice que Pablo en cierta ocasión dijo, ay de mí si no predico el evangelio, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos son declaraciones de quiénes somos en Cristo y contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que es urgente que podamos dar a conocer a Cristo a través de lo que Él ha hecho en nosotros o nuestro testimonio. Lester Sumrall hizo una afirmación muy interesante. Dijo, el diablo quiere que usted haga lo bueno, porque hacer solamente lo bueno lo mantendrá lejos de hacer lo mejor para Dios. Y lo mejor para Dios son las almas, ¿verdad? Entonces, es importante que en este sentido nosotros, yo estuve pensando también en algún momento aquí nos enseñaron lo que era lo importante y lo urgente. Normalmente estamos frenados en lo urgente. Entonces, entre lo importante y lo urgente, y normalmente los hijos de Dios, yo siento que estamos enredados en lo urgente, en las cosas que diariamente vivimos, ¿verdad? En los muchachos, en el trabajo, todo lo que parece que hay que correr, ¿verdad? Pero hay cosas que son importantes. Y dentro del reino del Señor, en todo esto que vivimos, dentro de esta unidad, es muy, muy importante que otras personas sean agregadas a esto. Por lo menos en mi caso, yo no me imagino en otro lado que en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que esta visión o este sentir todo lo tengamos, pensando que hay sillas vacías que necesitan ser llenadas y que si no están en medio del cuerpo de Cristo, ¿a dónde están? Están muriendo sin Cristo. Entonces es importante que en este sentido lo meditemos, lo pensemos y obedezcamos a la invitación que Dios nos da, porque Dios nos está invitando a ser obedientes a al llamado que Él nos da. El fundamento bíblico, ¿verdad? Está ahí en San Juan 4:35, en Mateo 24:14, en Colosenses 1:3-6. No sé si alguien me quisiera leer Juan 4:35, vamos a leer 1 o 2. Si alguien me lo quisiera leer, por favor, en voz alta, bien fuerte. Amén. Vamos a leer esos dos, los demás van por ahí. Entonces dice que muere mucha gente sin Cristo y que hay una tarea que hacer. Y en ese sentido, la iglesia o el pueblo de Dios es el llamado a hacer esa tarea.
Entonces, es importante que estemos pensando, vamos a ir viendo en el desarrollo cómo podemos hacerlo. Dice que uno de los versículos que nosotros tenemos que tener ahí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna forma yo leí que esos son esos círculos, ¿verdad? Porque empieza de donde ellos vivían, ¿verdad? Y se comienza a alejar, ¿verdad? Pasa de Judea, pasa a Samaria, que es un poco más lejos, y luego hasta el fin de la tierra. La primera iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, y ahí empezó todo ahí chiquitito, ¿verdad? En Jerusalén, ahí en ese sector, una iglesia pequeñita. Y ellos comenzaron a extenderse y llegó un momento en que estaban, ya, y se esparcieron por en 30 y resto de años, ya habían ido a predicar a diferentes lugares de la tierra. Entonces, ese es nuestro llamado. Amén. La verdad central es que la época de la cosecha espiritual no ha terminado. La urgencia de testificar sigue siendo una prioridad. Es una prioridad. Es una prioridad. Amén. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es un testigo? Eventualmente yo creo que en algún momento lo hemos tocado. Dice que la palabra testigo es una persona que ha presenciado algo. De hecho, los apóstoles fueron esos testigos que caminaron con Cristo, ¿verdad? Entonces ellos, de hecho, con las enseñanzas de ellos se cerró el canon, ¿verdad? Pero es una realidad que la vivencia que yo como Elena Marín tengo con el Señor, nadie me la quita, ¿cierto? Es algo que yo vivo y yo lo expreso y lo siento. Entonces nadie me puede decir que yo no soy un testigo de Cristo. Yo soy un testigo de Cristo porque mi vida que en el momento que llegó a mí fue transformada. Amén. Y yo comienzo a hacer una remembranza desde cuando el Señor anda tratando de pescarme. Y empezó hace muchos años, y tal vez ahora más ahorita les voy a contar un poquito. Empezó hace muchos años. Y en el plan perfecto de Dios, ahí he ido caminando, ¿verdad? Y hubo mucha gente en este camino personal que se quedó conmigo y Dios la utilizó. Entonces, y cuando yo recuerdo eso, nadie me quita a mí esa verdad. Nadie me quita a mí la forma en que Dios me habla, en la forma en que yo siento a Dios. Nadie me lo quita. Eso es algo de Elena Marín. Pero bueno, eso cada uno lo experimenta con su relación con Dios. Entonces, todo lo podemos hacer. Cuando yo les digo algo y yo sé que es de Dios, ya imagínense, ahí lo que habla el pastor, se le paran uno los pelos y se pone a llorar y todo lo que pasa uno cuando siente la presencia de Dios. Y esa es la experiencia que yo tengo que ir a contar de otros, ¿verdad? Esa experiencia personal que tengo que ir a contar a otros para que esas personas vean que verdaderamente nosotros somos esos testigos. Amén. Ok, ahí está. Lo hice bien, que yo veo que a todo el mundo le cuesta mucho. Vamos a ver. Dice aquí que las características de un testigo de Cristo son 3. Hay varias, pero yo las resumí básicamente en eso. Dice que es una persona convertida. Ya sabemos lo que es una persona convertida, que acepta al Señor como Salvador de su vida y decide por Él. Ese es un testigo. Dice que posee conocimiento bíblico. Desde el momento que nosotros nos integramos al cuerpo de Cristo, nos integramos a una iglesia, nos metemos debajo de la cobertura de, bueno, en nuestra época es un pastor, ¿verdad? En nuestra generación es un pastor. Y comenzamos a servir en medio de esta iglesia. Se nos capacita a través de la palabra para tener ese conocimiento. Y ese conocimiento lo necesitamos para ir a hablar a otros. Amén. Y luego dice que también tiene pasión por las almas. Y aquí en estos días que yo he estado tratando de pensar un poquito en este tema, yo a manera personal como testimonio, me encanta pensar cómo Dios, y yo siempre digo que Dios escribe sobre renglones torcidos, ¿verdad? Porque
durante mi vida han habido 3 personas que sé que Dios los puso en mi camino y que que Dios a través de estas personas me encontraron, Dios me encontró, ¿verdad? Y empezó desde muy chiquilla. Estaba leyendo ahí un versículo, una meditación que decía que había una maestra de un kinder que veía a un niño que estaba dibujando y ella le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice, yo estoy dibujando a Dios, le dijo el chiquito, ¿verdad? Y le dice, pero ¿cómo usted va a dibujar a Dios si usted no lo conoce? Y entonces se vuelve y le dice el chiquillo, ya y sí, yo no lo conozco, pero cuando yo termine mi dibujo, usted va a saber cómo es Dios, ¿verdad? Y entonces yo decía eso, sí es cierto, ¿verdad? Porque desde que yo soy pequeñilla, el Señor ha andado tras mí, desde muy chiquitilla, como desde 5 años. Ya una persona un día me dijo algo y yo lo recuerdo. Andaba por ahí merodeando una iglesia donde yo vivía y me encantaban las canciones. Por ahí después pasó otra etapa donde recuerdo como hoy que mi papá me dejaba a mí, a mi hermanito y a mí, disculpe, muy chiquititos, yo como de 9 años y mi hermanito como de 1 añito, nos dejaba en la iglesia y él se iba. Nos dejaba en la iglesia de Hugo Solís, recuerdo, y él se iba. Y yo recuerdo ese maestro de escuela dominical, lo recuerdo así como hoy, como lo estoy viendo así, todo copetón, de una frente amplia, ¿verdad? Y yo no me acuerdo lo que él nos enseñó, no me acuerdo, pero sí me acuerdo llegar un día después de la escuela y verlo sentado en la sala de mi casa, y era el maestro de escuela dominical. Por supuesto que yo no lo entendí, pero ahí estaba, ¿verdad? Y después de eso, bueno, mi mamá comenzó a ir a la iglesia y bueno, ahí un cúmulo de cosas. Al final, todos estábamos en la iglesia. Con los años, eso fue en mi niñez, con los años en mi adolescencia, recuerdo que mi papá es dentista y llegaba un muchacho colochudo a mi casa, que tenía un taller de baterías. Y ese muchacho evangelizó a mis padres mucho tiempo. Y me acuerdo yo un día que me sentó en los regazos, él siendo un muchacho, yo no sé cuánta de la diferencia entre él y yo en ese momento, pero él me habló de la palabra y él me dijo que yo tenía que aceptar a Jesús como su Salvador y como mi Salvador, y yo hice la oración, a como pude y a como él pudo, hice la oración. Ese fue alguien importante en mi vida, él caminó con nosotros muchos años con mi familia. Con los años, eso fue en mi adolescencia, y en mi época de adulta, otro señor colochudo llegó ahí al kinder, mi pequeño angelito, con pantalones blancos, me acuerdo. Y entró en mi vida por esos designios de Dios. Y muy vacilón, porque después con el tiempo, él llegó a la iglesia a la que yo asistía, ¿verdad? Y yo vine a esta iglesia, no entendía ni jota lo que explicaba. Me acuerdo que era en Adán y en Cristo. No entendía nada, porque eran cosas muy diferentes a las que yo había escuchado. Pero por la que va y vino, el pastor de la otra iglesia me dio permiso para venirme y me quedé. Entonces son 3 personas en mi vida que yo dije que de alguna forma Dios utilizó para yo llegar aquí a donde estoy, en las 3 épocas diferentes de mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia y en mi vida como adulta. Me van a decir que eso no es un milagro de Dios. Y si ustedes supieran quiénes son, yo ya les cuento. Entonces, es muy lindo. Y a veces uno, no les cuento quiénes son porque no es importante, pero de repente yo siempre le digo a Dios, Dios, es que yo solo tengo una piecita en la mano de todo el rompecabezas, ¿verdad? Solo es una piecita, porque con los años, algunos de estas personas fue un desastre. De esos 3, 2, un desastre, ¿verdad? Y yo le digo a Dios, bueno, pero por lo que ellos hicieron en algún momento en su obediencia a Dios, yo hoy estoy aquí, porque Dios me persiguió, ¿verdad? Yo estoy definitivamente de acuerdo en que Dios me persiguió y los utilizó a ellos. Entonces, qué importante, yo le digo a Dios, Dios, qué importante es esa actitud en nosotros como hijos de Dios. Ir y hacer esa pesca
que no necesariamente la vamos a ver. Fui obediente, le dije a aquella persona quién era Cristo y lo que había hecho en mi vida. Y para eso yo no necesito nada, no necesito tanto. Necesito saber menos cuántos versículos, relacionarme con Cristo para poder acercarme con una autoridad espiritual a esas personas, ¿verdad? Y estar dispuesta. Amén. Entonces, ahora, ahí hay algo que dice evangelismo a través de las 4 leyes espirituales. Ahorita lo vamos a ver. Dice que, vamos a pasar al 3, dice que los obstáculos para poder, hay 3 obstáculos para poder testificar de Cristo. Dice que la falta de motivación. Pareciera que es una motivación del corazón, ¿verdad? Porque conocemos a Cristo, ¿cierto? ¿Y por qué no lo vamos a conocer? Entonces de repente pareciera que hay una motivación en nuestro corazón, una motivación. Yo pensé que a veces yo digo, y es que uno sabe que lo tiene que hacer, pero ay, qué cansado. Y hay que llevarlos, y hay que traerlos, y hay que invitarlos, ¿verdad? Y se cansa uno a veces, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahí sí, ¿verdad? Echemos para adelante y hagámoslo, porque uno quiere ser obediente con el Señor. Pero ayer que estaba leyendo un librito sobre la iglesia de los Hechos en el Nuevo Testamento, decía que ellos eran una comuna, ¿verdad? Ellos vivían ahí y todo lo compartían. Y una de las formas que dice incluso ahí que ellos se unían a repartir el pan, ni siquiera era como un culto, ¿verdad? Era que se sentaban a comer juntos y en esa comelona alguien terminaba hablando del Señor y así se convertían. Y así creció esa iglesia y sí, bueno, ellos repartieron el evangelio por todo el mundo. Invitemos a la gente a tomarse un cafecito, que pareciera que eso funciona, ¿verdad? Eso funciona. Yo veo que aquí cuando hay comida viene un montón de gente, ¿verdad? Entonces, eso funciona. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a la gente la palabra hogar es un término muy bonito porque significa como calor en el centro de algo, ¿verdad? Cuando uno habla del hogar, yo llego a mi hogar, bueno, a mi casa, ¿verdad? Uno no lo dice como hogar, pero lo dice como casa. Yo llego a mi casa y tiro los zapatos por allá y me suelto el pelo y llego a ese lugar donde yo me siento cómoda. Y yo le decía, y el Señor eso lo hace por uno, ¿verdad? Dios te da un montón de cosas para que vos estés ahí, estés contento, estés tranquilo, te fortalece. Es como un hogar, yo veo a Dios como un hogar para mí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser esas personas hospitalarias? Me recuerdo que en algún momento cuando hicimos un cuestionario sobre dones del Espíritu hace muchos años, lo hicimos aquí. Uno de los dones era la hospitalidad. Eso, ya lo dije. ¿Por qué no ser hospitalarios? Así, con personas que no tienen del Señor. Por supuesto que es más fácil juntarse con Huguito, juntarse con doña Jetsi, o tomar cafecito en la casa de doña Mari. Eso a mí me encanta, hablamos de lo mismo, ¿verdad? Estamos en el mismo espíritu. ¿Por qué no tratar de hacerlo con gente que no es cristiana? ¿Verdad? Pero es todo un reto, es un reto. Yo lo único que tengo que hacer es que tengo que tener la motivación interna de hacer lo correcto. Requiere un esfuerzo de mi parte. Vayamos, toquemos al vecino, digámosle al fulanito, pues sutanito, invitémoslo. Yo no sé, a mi mamá, ¿cuántas veces le han dicho que vaya a la iglesia? Miles de personas se han acercado, bueno, no sé, tal vez estoy exagerando, muchas personas se han acercado a ella y de alguna forma ella ahí fue en el camino. Le digo yo por mi mamá, porque mi mamá me llevaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces mi mamá, ahí de rebote yo, ¿verdad? Pero es muy hermoso saber que hay personas que oraron por mí o por mi familia y que eso hicieron la diferencia hoy en mi vida. Que yo podría ser una prostituta, una drogadicta, podría ser, no sé cuántas cosas
Señor lo guardó, ¿verdad? Dice que son 4 las leyes espirituales con las que uno debería hablarle a una persona inconversa, ¿verdad? Son 4. En Juan 3:16, si 4 personas me buscan esos versículos, por favor, Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Apocalipsis 3:20. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Es una de las cosas primeras que se le tiene que decir a una persona que no conoce de Dios. Amén. Romanos 3:23. Ajá. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23. Amén. Todos pecamos. Ellos y nosotros, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros tenemos al Consolador que nos lleva, que nos rescata, ¿verdad? Del pecado. ¿Cuál es la palabra? Nos redime del pecado. Entonces, ese es Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Amén. Sí, el pecado trae muerte, ¿verdad? Entonces, eso es importante que en un momento que estamos hablando con alguien, hablarles estas cosas, ¿verdad? Y luego, Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Apocalipsis 3:20. Y saber que el Señor lo está utilizando a uno de alguna forma en esto, es que si lo pudiéramos entender es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio para nosotros ser esos testigos de Cristo y poder ayudar o no sé si se podrá decir ayudar, no sé. Bueno, sé que el Señor lo utilice a uno para que una persona conozca de Él. Es un privilegio. Me leí una historia muy bonita que decía que iban 2 hombres caminando por la playa. Dice que había un joven y había un hombre. El joven iba caminando por la playa adelante y el hombre atrás. Y el muchachillo agarraba algo que estaba en el suelo y lo devolvía al mar. Y ahí iba por toda la playa, ¿verdad? Haciendo esto. Se le acerca al hombre y le dice: ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Por qué está tirando cosas ahí al mar? ¿Verdad? Y le dice: son las estrellas de mar. Por eso ahí hay una estrellita de mar, pero casi no se ve. Bueno, es una estrella de mar. Y entonces dice: son estrellas de mar, le dice, que se salen a la playa y si no vuelven pronto al mar se van a morir, ¿verdad? Y entonces le dice el hombre: pero para que usted sea eso, ¿se imagina el montón de estrellas del mar en el mundo que se están muriendo en este momento? Entonces se para, agacha el muchachillo, agarra una, dice: sí, pero esta no se va a morir. ¡Jua! Y la lanzó al mar, ¿verdad? Entonces es hacer algo, nada más. Hacer algo, no es hacer un montón. Porque si cada uno de nosotros dispone en su corazón a hacer algo, ahí hay un no lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente, pero ahí hay algo, un anuncio publicitario que habla de eso, ¿verdad? Que decía: no podemos hacerlo todo. Creo que algunos monos o algo de esto. Es el poder de uno. Es el poder de uno. Es uno a uno. Uno a uno. Si yo en algún momento, perdón que pongan a Teacher Mari, es que fue muy significativo, es muy significativo que para mí que ella aceptara al Señor. Y fue ella nada más. Y ahí en Colada se vinieron un montón de chiquillos, ¿verdad? Ahí ahora esta familia son como de 25 personas entre nietos y bisnietos. Y ellos son cristianos y fue por una. Entonces eso hace una gran diferencia. Amén. Entonces el asunto es disponerme yo a hacer solo algo. Es agarrar solamente esta cuestión. A mí me encantó esta historia, me encantó. Solo agarrar esa nada más y lanzarla al mar, solo una. Y eso va a hacer una gran diferencia. Amén. Bueno, hermanitos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar.